¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos a todos los matrimonios jóvenes. Reciban un fuerte abrazo de parte de mi esposa y mío. El día de hoy seguimos con la serie Edificando nuestra casa. Y el tema que veremos a continuación es Edificando con materiales indestructibles. ¿Me acompañan? En el Salmo 127.1 de Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Hermanos, a lo largo de esta serie aprendimos que si Dios no está en medio de nuestro matrimonio, en vano nos esforzamos. También aprendimos que Dios debe ser el centro de todo y, por supuesto, de nuestro matrimonio, y que Dios es el mejor cimiento. Recordando en todo momento que es nuestra responsabilidad obedecer a Dios y aprender a esperar en su voluntad. También aprendimos que el matrimonio fue creado por Él, para que le adoremos. Por eso es tan importante que vivamos un matrimonio digno, un matrimonio sometido a la voluntad de Dios. Al iniciar nuestro matrimonio de la mano de Dios, hicimos la mejor elección que podíamos haber hecho, pero debemos de ocuparnos de seguir construyendo con materiales indestructibles. Para poder llevarla a buen puerto, para poder llegar a la meta deseada, sabemos que no es fácil el matrimonio, y esto lo vemos en los primeros meses, nos damos cuenta de esto. Y que es una gran ventaja haber empezado con el mejor cimiento que es Dios. Pero esto es solo el comienzo. Para terminar de construir, necesitaremos de mucha sabiduría, hermanos. Necesitaremos de mucha fe, de mucha fortaleza, de mucho compromiso, para que nuestro matrimonio sea agradable a Dios. Por eso es tan importante los materiales que usamos para edificarlo. Yo les quiero compartir una ilustración. En un pueblo al norte de España estaban construyendo una iglesia muy grande, por lo cual mucha gente de la localidad estaba trabajando en ella. Una tarde llega un arquitecto y le hace una pregunta a 3 de los muchachos que estaban trabajando en la construcción como peones. Y el arquitecto le pregunta a cada uno de ellos qué es lo que estaba haciendo por separado. Lo cual el primero le contestó: yo estoy picando piedras para hacer unos cimientos. Llega el arquitecto con el segundo y este le contestó: yo estoy haciendo mi trabajo para que me paguen el fin de semana. Pero cuando el arquitecto llegó con el tercero, este le contestó: estoy trabajando para construir una iglesia. Si esto lo trasladamos a nuestro matrimonio, hay parejas que solo están viviendo su matrimonio sin esforzarse, porque no saben cuál es su meta, no saben cuál es su rumbo que deben de tomar, o cuál camino seguir. Y son como el primer muchacho, nada más están picando piedra para hacer unos cimientos, no para construir un matrimonio. Pero hay otras parejas que viven el día a día envanecidas con su trabajo, con su familia. No quieren dejar sus costumbres, sus amigos, su tiempo de relajación. No quieren esforzarse para construir un matrimonio cristiano. Esto representa al segundo muchacho. Pero ustedes y yo, hermanos, como matrimonios que fundaron su cimiento en Cristo, su objetivo es ser muy claro. Tenemos que pensar como el tercer muchacho, pensar en construir nuestro matrimonio. Desde el primer día tienen que empezar a construir y seguirá en construcción toda su vida. Esta es la forma que Cristo nos pide que vivamos nuestro matrimonio, con firmeza, con seguridad, sabiendo que los cimientos que estamos poniendo están formando un matrimonio firme, un matrimonio de ejemplo, para que podamos ayudar a otros hermanos en este camino difícil, pero hermoso que es el matrimonio. Pero lo más importante, lograremos el propósito para lo que fue creado, para adorar a nuestro Señor y Salvador. Podemos ver que mucha gente no tiene objetivos y que solo trabaja por trabajar, o como se dice, solo se deja llevar por la corriente. Es lo mismo en el matrimonio. Pero para los matrimonios cristianos,
no tiene que ser así. Un matrimonio cristiano se tiene que esforzar todos los días para obedecer a nuestro Señor. Un matrimonio cristiano lo tiene que dar todo para caminar en santidad, agradando a Dios. Un matrimonio cristiano se tiene que distinguir, tiene que ser de testimonio para los que lo rodean. Cuando nuestro matrimonio comienza, estamos muy emocionados, tenemos muchos planes. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Cuándo será nuestra casa? ¿En qué parte queremos vivir? ¿Dónde estudiarán nuestros hijos cuando sean grandes? Nuestra casa será de 1 piso, de 2 pisos, tendrá alberca. Son los planes que tenemos cuando llegamos al matrimonio. Pero lo más importante es saber cómo debemos de construir nuestro matrimonio con Cristo como centro. Las bases las tenemos en la Escritura. No hay que inventar más cosas, hermanos. Sometiéndonos a la voluntad de Cristo y siguiendo sus instrucciones, haremos que nuestro matrimonio crezca en santidad y que sea un matrimonio agradable a Dios. La Biblia nos explica la forma de cómo tiene que ser nuestro matrimonio de acuerdo a cómo Cristo nos demanda. ¿Qué se necesita? Mucho esfuerzo. Se va a ocupar mucho sacrificio. Se va a ocupar mucho amor. Van a tener que tener mucha tolerancia, hermanos. Van a tener que ser muy dedicados. Van a tener que tener mucha perseverancia. Y sobre todo, edificarlo con materiales indestructibles. Por esto, es muy importante desde el inicio que los dos estén de acuerdo que su meta es construir un matrimonio en Cristo. No que estén nada más pasando los días y a ver qué pasa. O a ver quién se vence primero, o a ver quién se cansa primero. O están haciendo lo que sus papás, o sus amigos, o familiares les recomiendan. Están haciéndole caso al mundo. Los que siguen orgullosos, los que no ceden, los que siempre quieren tener la razón, los que no se esfuerzan, son porque desde un inicio no tienen una meta, porque no se han decidido y porque siguen picando piedra en vez de construir. Tienen que tener la plena convicción de que construir un matrimonio cristiano les llevará mucho esfuerzo, pero sobre todo mucha fe en Cristo, en nuestro Dios, y mucho sometimiento a la palabra de Dios. A continuación veremos 4 puntos que nos ayudarán a resistir y a construir nuestro matrimonio con bases firmes, con bases sólidas, con bases indestructibles, aprovechando que empezamos nuestro matrimonio con el mejor cimiento, que es Dios en medio de nuestro matrimonio. El punto número 1 es la fe en nuestro Dios. La Biblia nos dice que no podemos agradar a Dios sin fe. En numerosos pasajes de la Biblia, en Hebreos, el capítulo 11, nos habla mucho de esto y nos explica qué es la fe y por qué la necesitamos. Pero también nos da una descripción de todo lo que tuvieron que pasar estos grandes hombres de la fe, de todas las pruebas que tuvieron que pasar y cómo su fe fue creciendo conforme conocían al Dios que servimos. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero en el capítulo 11 también nos explica qué es la fe. En Hebreos 11:1 dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ustedes tuvieron la fortuna de iniciar su matrimonio con el mejor cimiento que es Dios, y deben tener la fe que Él ha bendecido su matrimonio. Si recuerdan el día de su boda, después de que el pastor los casó y los presentó ante la sociedad, le pidió a sus padres, a sus padrinos, que lo haran por ustedes para que Dios los bendijera. Por lo tanto, ustedes tienen que tener la plena confianza, la fe completamente en Dios, que Él quiere bendecir su matrimonio. Esta fe debe de crecer día a día, sin importar las tribulaciones y complicaciones que se presenten. Tenemos que tener fe que Dios nos hace descansar en sus promesas. Pero hermanos, la fe debe de alimentarse cada día de nuestra vida. La fe debe de ir creciendo. ¿Y cómo crecerá nuestra fe? Con pruebas que Dios permite para que nuestra fe crezca día con día. Recordemos matrimonios que ya no somos más 2, sino uno mismo. Por lo tanto, deben de aprender qué es lo que le corresponde a cada uno
para que esa fe crezca en su matrimonio. Como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la fe crezca dentro del matrimonio le corresponde al varón. Pero esto no deslinda a la mujer, que tiene que ser la ayuda idónea. Si tú, mujer, ves que tu esposo fraquea, debes de ayudarle para que tu esposo cumpla con lo que le corresponde. Esta fe en Cristo no va a crecer nada más por ir cada domingo al servicio o por escuchar prédicas. Esta fe en Cristo la tenemos que alimentar todos los días y entre más la alimentamos, más crecerá. Esta fe en Cristo crecerá de acuerdo a las pruebas que Dios nos mande. Como matrimonios nuevos, se desaniman muy rápido porque piensan o les han dicho que el matrimonio es pura felicidad y que en Cristo no tendrán problemas. Y esto es una gran mentira. Un matrimonio cristiano, sin importar el tiempo de casado, tendrá dificultades, tendrá que pasar por pruebas. Por eso es tan importante la fe en Dios. Si nuestra fe está fija en Dios y creemos sus promesas, tenemos que tener la convicción, la seguridad, que si obedecemos las instrucciones del creador del matrimonio, que es Dios, nuestro matrimonio llegará a buen puerto. Pero esta fe debe de estar viva, esta fe debe de ejercitarse, esta fe debe de alimentarse. Yo les quiero poner unos ejemplos. Todos sabemos que los futbolistas profesionales entrenan todos los días para jugar un partido de 2 horas el fin de semana. También sabemos que los que quieren escalar una montaña deben entrenar varios años para poder lograrlo. Vemos que los corredores de velocidad entrenan varios años para una carrera de 5 o 10 minutos. Sabemos que para ser doctor tienen que estudiar mucho tiempo y aún después de recibirse deben de seguir estudiando para no quedarse obsoletos. Hermanos, esto es lo mismo en el cristianismo. Para que nuestra fe crezca, debemos de empaparnos de la palabra de Dios, para comprender lo que Él nos manda, para comprender lo que Él quiere hablarnos a nosotros. Y esto no se logra nada más los domingos. Para que nuestro matrimonio crezca y la fe siga creciendo, tenemos que dedicar nuestra vida a Cristo. ¿Cómo? Teniendo comunión con Dios en todo momento, teniendo tiempo en pareja para estudiar la palabra, orando en pareja, ministrándose uno a otro. Si uno se cansa, el otro debe de levantarlo, hermanos. Así lo dice la palabra. Acompáñenme a Eclesiastés 4:9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. Hermanos, recordemos que ya no somos más uno solo, ahora somos 2. Y por lo tanto, para que tu matrimonio crezca en fe, deben de esforzarse los 2. Si uno está fallando o se está debilitando en su fe, el otro debe de ayudarlo a fortalecerlo. En tiempo de pruebas, si uno falla, el otro debe de estar atento para que no desfallezca, porque de ser así su matrimonio fracasará, hermanos. Para que nuestra fe crezca, tiene que haber momentos de pruebas, momentos de tribulaciones. Por eso, en nuestro caminar cristiano, seremos probados. Y déjame decirte que tu matrimonio y mi matrimonio no será la excepción. Yo he escuchado a algunos matrimonios jóvenes que dicen: ya nosotros somos muy felices porque nunca tenemos problemas y nuestro matrimonio es perfecto. Déjenme decirles que se equivocan. Para que nuestro matrimonio crezca en fe, tendremos pruebas. Y para poder vencer estas pruebas, debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Y esto solo lo lograremos teniendo comunicación con Dios, conociendo la palabra de Dios, siendo sensibles a la voz de Dios y teniendo absoluta confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplirá con todo lo que nos ha prometido. Yo les quiero compartir un ejemplo que nos pasó cuando iniciamos nuestro caminar en Cristo. Después de muchos años de querer llevar nuestro matrimonio a nuestras fuerzas, cuando llegamos a Cristo, los primeros días fueron un martirio. Todos los días peleábamos. Parecía que hablábamos 2 idiomas distintos.
Teníamos que trabajar en sanar, hermanos. Nuestras heridas provocadas por no estar en Dios, por vivir fuera de la voluntad de Dios. Y todos los días yo me arrodillaba y oraba y le decía a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Si tú eres bueno, si tú quieres que todos los matrimonios vivan en paz, ¿por qué no podemos vivir en paz mi esposa y yo? ¿Por qué seguimos discutiendo? ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué no nos comunicamos? No entendía porque sentía que éramos peor. Y créanme que más de una vez quisimos tirar la toalla. Pero Dios me decía, ten fe, confía en mí, yo conozco sus corazones. Pero para lograr mi propósito en tu matrimonio, debes de poner materiales indestructibles. Confía en mí. Gracias a Dios, ya han pasado varios años. Y créanme que seguimos teniendo dificultades. Y seguimos aprendiendo más cada día. Pero es diferente. Dios ha cumplido su promesa de ser un matrimonio unido. Dios ha cumplido su promesa de ser un matrimonio de acuerdo a lo que Él nos demanda. Y nos hemos esforzado cada día. Pero esto solo lo logramos confiando en sus promesas, teniendo completa fe que Dios cumple sus promesas. Pero hermanos, debemos de esforzarnos para que Dios nos bendiga. Esto nos indica que la vida de un cristiano es de continuo crecimiento y conforme pasamos pruebas, nuestra fe crece. Nuestra fe crece. Así también en nuestro matrimonio, hermanos. Así tengan 5, 10, 20, 30 años, habrá pruebas que reforzarán nuestra fe, que será más fácil si somos sensibles a la voz de Dios y nos dejamos llevar por sus mandatos, nos dejamos llevar por su voluntad. Pero nuestra fe tiene que estar firme y confiar plenamente en Él. Esto hará crecer nuestra fe, sabiendo que Él cumple sus promesas y que nuestro matrimonio está bendecido por Él. Al estudiar la palabra de Dios, es la mejor manera que nuestra fe crezca, porque conocemos sus promesas. Conforme conocemos las Escrituras y vemos tantos ejemplos que nos demuestran que la única forma de estar en Cristo es teniendo fe. ¿Fe en qué, hermanos? Les vuelvo a repetir, en las promesas de Dios. Teniendo fe, que Él hará progresar nuestro matrimonio y nos instruirá para que logremos tener un matrimonio feliz. Por eso es tan importante la fe dentro del matrimonio. Recordemos que esto no se logrará de la noche a la mañana, que se necesita mucho esfuerzo de ambos, que habrá ocasiones que se sentirán vencidos, que habrá ocasiones que quieren tirar la toalla. Es por eso que es tan importante que su fe sea firme y por eso se necesita estar fortalecido en la fe, para que cuando uno desmaye, el otro esté firme y pueda fortalecer a su compañero. Si desde el inicio de su matrimonio no tienen bien definido su objetivo y su meta, su matrimonio fracasará, hermanos. Recordemos que es un gran camino, es un largo camino y tenemos que estar fortalecidos los dos. Tenemos que tener la fe plena en Jesucristo. Él nos fortalecerá y les dará la sabiduría necesaria para poder afrontar cada uno de los problemas que se presenten. Pero hermanos, la fe es solo uno de los materiales indestructibles que ocupamos para edificar nuestro matrimonio. El punto número 2 es la obediencia a su palabra. Para poder ejercitar la fe en Cristo, dijimos que tenemos que estudiar su palabra. Y una vez conocida y entendida lo que Dios nos demanda, es la obediencia a la palabra de Dios. Primero tenemos que conocer la palabra para después obedecer a Dios. En el caminar cristiano, así es. Primero tiene que ser el conocimiento de Dios, pero inmediatamente después debe ser la obediencia a Dios. De nada sirve que te sepas la Biblia de memoria si no la obedeces. Nuestro caminar con Cristo debe ser de completa obediencia. Para que nuestro matrimonio crezca espiritualmente, debe de ser en obediencia a lo que Dios nos demanda. No lo que pensamos que es mejor, o lo que nos dice nuestro amigo, o lo que más te gusta a ti. En Cristo, nuestra principal labor o trabajo es obedecerlo y acatarnos a su perfecta voluntad, acatarnos a lo que Él nos ha instruido.
Hermanos, recordemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Como matrimonios cristianos, debemos de estudiar la Biblia juntos, aparte de nuestro tiempo de comunión de cada uno. De esa forma Dios nos salvará a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Él quiere para nuestro matrimonio. Otros tenemos ya 25 años de casados y fue muy difícil para nosotros aprender a obedecer a Dios. Primero, porque nuestro matrimonio empezó sin el fundamento que fue Dios, que es Cristo. Y todo lo queríamos hacer en nuestras fuerzas. Pero una vez que conocimos a Dios, una vez que conocimos sus promesas, una vez que conocimos sus bendiciones y lo que Él nos demandaba, tuvimos la plena seguridad y tenemos la plena seguridad que Dios es fiel, que Él nos guía en cada situación de nuestro matrimonio, pero si somos obedientes a su voz. Todo el sufrimiento que pasamos lo pudimos haber evitado, hermanos. Si hubiéramos empezado nuestro matrimonio con el cimiento que es Cristo, pero a partir que le dimos el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro matrimonio, Dios nos ha guiado por donde Él quiere que caminemos, para cumplir los propósitos que Él tiene para nuestro matrimonio y poder derramar su bendición que tiene preparada para nosotros. Aprendimos a confiar en Dios y dejar que Él nos guíe y ser obedientes a su palabra. Pero a pesar de todo, hay veces que no somos sensibles a su voz y por lo tanto no somos obedientes. Y esto atrasa los planes que Dios tiene para nuestro matrimonio. Por eso es tan importante tener comunicación con Dios todos los días, porque la única forma es obedecer a Dios para que nos guíe como Él quiere, para que nos guíe a hacer su voluntad. Hermanos, es muy importante que aprendan a escuchar a Dios para que le puedan obedecer. Cada cosa que ocurre en tu matrimonio, cada nuevo proyecto, por pequeño que sea, aprende a consultarlo con Dios. Como hombres somos muy atrabancados y queremos hacer las cosas muy rápidas. Y muchas veces hacemos las cosas sin consultarlas a nuestra esposa y por lo tanto tampoco consultamos con Dios. Pero tenemos que entender y aprender que con Dios no es así y que la esposa nos la dio para que sea nuestra ayuda idónea, nuestra compañera, nuestra ayuda idónea, para recordarnos que debemos esperar los tiempos de Dios. Recordemos que todo lo que pasa en nuestro matrimonio depende de dos. Varón, todas las decisiones que tú hagas serán para bien o para mal de tu matrimonio. Si decides no obedecer a Dios, las consecuencias las tendrás tú, pero también tu esposa e hijos. Hermanas y hermanos, tenemos que aprender a consultarlo todo con nuestra pareja y dar el tiempo necesario para que cada quien ore a Dios. Y una vez que Dios confirmó a cada uno, puedan obedecer a Dios. Nuestro crecimiento espiritual es de acuerdo a cuánto hemos aprendido a obedecer a Dios. Recordemos que la obediencia siempre traerá bendición. Y esto solo lograremos con conocimiento en su palabra, para acatarnos a sus mandatos y aprendiendo a obedecerle. Varón, si tú eres obediente a Dios, esto llevará a que tu esposo sea obediente a Dios y que se someta a ti como cabeza del hogar. Tenemos que aprender a obedecer ciegamente. Dios es el creador del matrimonio, por lo tanto tiene las bases para instruirnos cómo debemos de llevarlo. Si tú no eres obediente a Dios, a su palabra, tendrás serios problemas en tu matrimonio. Se te hará muy pesado, se te hará muy difícil, se te hará muy complicado, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Todo esto por no obedecer y someterte a la palabra de Dios. Les pongo un ejemplo, hermanos. Con Dios solo hay una forma de obedecerlo. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Es como cuando la mamá manda al niño a bañar. Y por lo regular el niño no quiere bañarse. Se tira al piso, se encierra en su cuarto, se avienta a la cama. Se agarra de lo primero que puede de la puerta del baño para no entrar. Pero al último, al final, llega el papá, lo abraza, lo arrastra si es necesario, pero tarde que temprano lo bañará. Así es con Dios. O lo hacemos en la primera y obedecemos, o hacemos berrinche, nos tiramos al piso,
pero créanme que tarde o temprano lo tendremos que hacer. Pero las consecuencias será que habrás perdido tiempo valioso por tu desobediencia. En la Biblia hay muchos ejemplos de estos. Tenemos el ejemplo de Jonás. Acompáñame a Jonás 1:1. Todo lo hemos leído desde pequeño, lo enseñan en la iglesia bíblica. Jonás 1:1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Todos conocemos la final de esta historia. También sabemos que al final obedeció. Y también hemos aprendido que de Jehová no nos podemos esconder. Si tú no quieres que Dios mande un pez como a Jonás, esto es, te mande pruebas para que lo obedezcas, aprende a obedecer y a ser sensible a su voz. Una vez aprendido esto, nos llevará al siguiente paso, que es el punto número 3, la fidelidad a Dios. ¿Cómo lograremos ser fieles a Dios? Ya aprendimos los primeros pasos: fe ciega, fe absoluta en nuestro Dios y obediencia total. Una vez aprendido esto, nuestra fidelidad a Dios se debe de notar en nuestra vida y por lo tanto en nuestro matrimonio. La pregunta es: ¿por qué debemos de tener fidelidad a Dios? La respuesta es muy fácil: porque Él es fiel a nuestras promesas. Él es fiel a sus promesas. Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué significa fidelidad, hermanos? En el original, fidelidad significa estabilidad, significa verdad, significa confiabilidad, estar firme, estar rectamente, estar seguro, significa verdadero. Por lo tanto, debemos tener la plena seguridad que Él es verdadero y fiel, y todo lo que nos ha prometido y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. ¿Qué mejor seguridad que confiar en un Dios vivo, hermanos? En nuestro Dios. Dios nunca nos pedirá nada que Él no haya hecho. A pesar de rechazarlo, a pesar de obedecerlo, a pesar de no seguirlo como Él nos lo demandaba, como Él nos lo demanda, Él es fiel. Y está esperando que nosotros seamos fieles para cumplir sus promesas para cada uno de nosotros. Cuentan que una hermana que toda su vida asistió a la iglesia y que cada domingo se congregaba y que estudió numerosos estudios bíblicos, que estaba en muchos ministerios, una mujer que creía en Dios, una mujer que buscaba a Dios, una mujer que estudiaba a Dios. Pero el día de su muerte se persignó y dijo: por si las dudas. No, hermanos, así no tiene que ser nuestra fe. En Cristo tenemos la plena seguridad que Él es verdadero, que Él es fiel y que Él no es hombre para que mienta. Por lo tanto, Él también nos demanda fidelidad a nosotros. Esta fidelidad tiene que crecer conforme tengamos fe ciega en Cristo y obedezcamos su palabra. Esta fidelidad se logra creyendo en las promesas de nuestro Señor. Esta fidelidad se logra creyendo en su sacrificio, creyendo en que Él nos da una vida nueva, creyendo que Él nos ha dejado el Espíritu Santo para redarguirnos de toda maldad. En Romanos 3:3 dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esta fidelidad la demostraremos con nuestra forma de vida, con nuestro actuar diario. Si seguimos los placeres del mundo más que a Cristo, le estamos siendo infieles, hermanos. Si no ponemos a Cristo en el lugar que le corresponde, le estamos siendo infieles. Si nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras posesiones, nuestros hobbies están antes que Dios,
le estamos siendo infieles. Nuestra fidelidad se debe de notar en nuestra forma de vida. ¿Cómo, hermanos? Poniendo a Dios por encima de todo. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Que al levantarnos, lo primero que hagamos sea adorar a Dios con nuestro tiempo de comunión, con nuestro estudio de las Escrituras, acatándonos a sus mandatos. Esto es fidelidad a Dios, sometiéndonos a su perfecta voluntad. En todo momento tenemos que estar dando gracias a Dios por nuestra esposa, por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro trabajo, por la provisión de cada día, por la salud de este día, porque estamos vivos, hermanos. Así demostramos nuestra fidelidad a Cristo. Siendo obedientes, demostramos nuestra fe ciega en Dios. Y claro que nuestro matrimonio tiene que ser fiel a Dios. Tiene que vivir de acuerdo a lo que Él nos demanda y santificarnos día con día para que seamos un matrimonio agradable a nuestro Dios, pero sobre todo fiel a su palabra. Hermanos, el que nuestro matrimonio camine continuamente en Dios es nuestra responsabilidad y es una tarea para toda la vida. Esto nos lleva al cuarto punto, la perseverancia en Dios. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya hemos dicho que es muy importante cómo empezaron su matrimonio, que fue con Dios como el mejor cimiento. Pero su matrimonio apenas empieza su carrera. El caminar en el matrimonio es largo. El caminar en el cristianismo es largo. Y ustedes apenas están comenzando. Cristo nos dice que tenemos que perseverar hasta el final de nuestros días. Por lo tanto, tenemos un gran camino delante de nosotros. Y para poder llegar al final, debemos de permanecer. ¿Qué significa permanecer en el original? Viene la palabra persevere. Y es hupomeno. Es quedarse, resistir, soportar las pruebas, tener entereza, padecer, soportar, sostener, sufrir. Tenemos que permanecer, hermanos. ¿Quién no ha visto o quién no ha ido al mar y ha visto una tormenta? Y vemos cómo las palmeras se doblan de un lado para otro conforme las empuja el viento, pero no se quebran. Así debe ser nuestro matrimonio en Cristo. No importa la adversidad, no importa los fuertes vientos, nos podrán doblar, pero debemos de permanecer y al final de la tormenta seguir firmes en Cristo. El matrimonio cristiano tiene que ser de continua lucha, de continua prueba, y con estos materiales indestructibles lograremos permanecer. Matrimonios, si tú tienes dificultades y no buscas a Dios, y no te has humillado y no doblas rodillas, y te dejas llevar por los consejos de este mundo, no permanecerás y habrás fracasado. Día a día vemos más divorcios porque no son compatibles, porque no fue lo que pensaban, porque no se entienden. En Cristo, todo lo que se nos presente, tenemos que tener la plena seguridad que podemos enfrentarlo. ¿Cómo? Permaneciendo firmes a la palabra de Dios. Permaneciendo firmes, Él nos guiará por sus caminos. Permaneciendo firmes a su palabra, Él nos dará las armas necesarias para poder ser victoriosos de cualquier prueba. Esto tiene que ser decisión de cada matrimonio. Tienen que tener la plena confianza para poder permanecer. Que el camino es difícil, es cierto, pero Cristo todo lo puede. ¿Qué nos pide? Que seamos persistentes, que seamos firmes. Hermanos, para que realizaran su boda, tuvieron que cumplir un tiempo en comprometidos, tuvieron que venir varias semanas a comprometidos, a escuchar la enseñanza, donde les enseñaban cómo se debe de obedecer a Dios en pareja. Y una vez cumplido el tiempo, ya fue el momento para que ustedes se casaran. Pero es triste ver que el día de su boda no es la adecuada a lo que la palabra nos indica, o que solo hacen para cumplir un gusto, ya sea de la novia o del novio, o de los padres. Vemos que ponen luz y sonido para que los invitados estén contentos,
como el papá ayudó para la boda y él pide que haya vino, pues no le pueden negar. Imagínense, si así empezaron su matrimonio, ¿cómo acabará? Deben de ir en contra de las costumbres de este mundo y vivir una vida en santidad. Deben de permanecer en la sana doctrina, permanecer en las instrucciones que Dios nos da para el matrimonio. Es muy común ver matrimonios cristianos donde el hombre no cumple con sus responsabilidades, donde la mujer no se quiere someter al varón, donde ya no quieren saber nada de Cristo, donde prefieren ir a una fiesta con sus amigos que venir a la reunión, donde prefieren ver una película o un partido de fútbol que ponerse a estudiar la palabra, donde ponen primero al varón o a la mujer antes que a Cristo, donde ninguno de los dos quiere ceder porque tienen derechos, donde cada quien trabaja y es su dinero, no el dinero de ambos, donde se dividen cuentas y tienen cuentas separadas en el banco porque es el dinero de cada quien, no de ambos. Hermanos, esto no es permanecer, es dejarse llevar por las costumbres de este mundo. Esto no es ser fiel a Dios. La fidelidad a Dios la debemos de demostrar con el trato a nuestra pareja, con el trato a nuestros hijos, a nuestros padres, cumpliendo con nuestras responsabilidades, estudiando la palabra, no dejando de congregarnos, esforzándonos para que nuestro matrimonio cada día se santifique más y más. Yo concluyo con lo siguiente, hermanos. Cuando tu matrimonio es un desastre, cuando sientes que ya no puedes un día más, cuando no tienes comunicación con tu pareja y cada día son más distantes, cuando cada día tienes más conflictos, todo esto pasa cuando no tienen fe ciega en la promesa de nuestro Señor. Cuando no obedecemos la palabra de Dios y queremos inventar nuevas formas de guiar nuestro matrimonio. Todo esto pasa cuando no somos fieles a Dios, cuando no nos esforzamos lo suficiente, cuando no tenemos comunión con Dios y pensamos que con venir cada domingo al servicio ya cumplimos. Nuestro matrimonio en Cristo debe estar plenamente convencido de que el propósito del matrimonio es agradar a Dios, es adorarle a Dios por medio de un matrimonio santificado. Si no tenemos esta convicción, no podremos tener fe ciega en la palabra de Dios, no podremos ser fieles y por lo tanto no seremos obedientes a sus mandatos. Y esto nos llevará a renunciar porque no creímos en las promesas de nuestro Dios. Renunciaremos porque no confiamos en que Él nos pueda ayudar, porque nos dejamos vencer por la corriente de este mundo y no permitimos que Dios tomara el control de nuestro matrimonio, porque trabajamos en nuestras fuerzas y no fuimos obedientes a su palabra, porque ni siquiera le dimos la oportunidad de conocerle y por lo tanto no fuimos fieles a su voz. El matrimonio es algo muy complejo y más si no permitimos que Dios esté en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestro matrimonio. Dejemos que Él nos guíe y confiemos plenamente que Él es fiel y que Él nos está preparando para vivir una vida eterna a su lado. No te puedo decir que tu matrimonio no tendrá problemas, pero si aplicas estos puntos mencionados, te será más fácil llevar tu matrimonio. Hermano, deseo que sea de bendición para ustedes esta enseñanza como lo ha sido para mi vida, para mi matrimonio. Confiemos en Dios, aprendamos a obedecerlo, seamos fieles a Él y créanme que el resultado de todo eso será una gran bendición de Dios hacia nuestro matrimonio, hacia nuestra vida, y así lograremos el propósito de nuestro matrimonio: glorificar a nuestro Señor y a nuestro Rey. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.